Hola amigos, bienvenidos a una nueva excursión desde el aire. Bueno, hoy vamos a visitar la ermita de San Amaro, bueno, más bien las ruinas de la ermita de San Amaro, y como vais a ver se trata de una construcción cuya fachada presenta una puerta dintelada bajo una ventana abocinada. En lo alto podría haber habido una pequeña espadaña con campana, pero que ahora mismo ya vemos que no se conserva. Ni tampoco vemos que haya una decoración exterior en estos momentos. El día salió un poquito gris, pero la verdad es que las condiciones como para hacer dicha excursión eran muy favorables. Hoy en día se conservan los muros y los arcos, y las vigas de madera que sostenían la cubrición se derrumbaron en el siglo XIX, en algún momento del siglo XIX. No sabemos realmente cuándo se abandonó, pero parece ser que hasta mitad del siglo XIX documentos de la época señalan pues, que la ermita no sufría deterioro, con lo cual entendemos que sería pues, en la última mitad del siglo XIX cuando se derrumbó el techo y ya a partir de ese momento pues, fue abandonada. La verdad es que era muy interesante caminar por el interior de estos muros porque el lugar, el entorno natural es espectacular. Tenemos el río Umia pues a escasos metros, como veremos en las imágenes después. Y la verdad es que, bueno, a pesar de que había un viento tremendo y resultaba, bueno, tampoco demasiado arriesgado, pero había que medir bien las maniobras, sobre todo una vez que entramos en el interior de la nave. Por el contraste entre fuerte viento fuera y nada de viento dentro. Bueno, en el muro sur se abre otra pequeña puerta y, como veis, y dos ventanas, al igual que el ábside rectangular. Y parece ser que existía una sacristía por detrás del altar con una planta arriba que estáis viendo, a la que se accedía por unas escaleras. Y bueno, yo eso ya lo he mirado en la documentación, allí no fui capaz de distinguirlo, parece que aún quedan unos restos de pinturas murales. Veis ahí al fondo pues había una escalerita de acceso pues posiblemente a una torre, a la espadaña de la torre. Bueno, los restos parece que se encuentran en un pequeño montículo de 490 metros de altitud. Y que forma un meandro del río Umia que se ve, pues no se llega a ver realmente, pero está a mano derecha de la imagen, bajo la arboleda, que ascender un poquito más. En este caso ascendimos al final hasta 110 metros de altitud. Allí, en la zona ahora que vemos más frondosa y como más oscura, ahí estaría el río Umia, y a mano izquierda pues como vemos la carretera de acceso. Y bueno, ¿qué decir de la zona? Pues parece ser que los restos de la ermita de San Amaro es una construcción del siglo XVII y se localizan en la parroquia más norteña de Forcadell, que se llama Meavia, y esta parroquia debe su nombre a la antigua vía o camino que por aquí circulaba, el camino Breeiro, también conocido como de los arrieros o de los arrieiros. Como ya sabéis, pues eran los transportistas de la época, bueno, transportistas con tracción animal, ¿no?
aunque también parece ser que podría proceder de un antecedente romano, porque aún existen restos de una vía secundaria. Y el origen de Meavia podría indicar la existencia de un punto equidistante entre otros dos. Entonces Meavia sería como media vía, a mitad de camino entre Santiago de Compostela y Rivadavia. Bueno, como veis, se trata de una iglesia de una sola nave, de sillería y mampostería. Bueno, y así aterrizando, acabamos la visita a estas ruinas. Y nos despedimos hasta un próximo vídeo. Hasta pronto.